que nada recordar que todos los plexos del organismo se forman por la anastomosis de los ramos anteriores de los nervios raquídeos. Acá les dejo una imagen para recordar que los nervios raquídeos, una vez que emergen del canal medular, se dividen en dos ramos, uno anterior y otro posterior. El posterior es destinado a la inervación de los músculos epizomíticos y son las ramas anteriores las que al anastomosarse forman los plexos. En este caso les voy a explicar la constitución del plexo lumbar. Se constituye de los ramos anteriores de L1 a L4 y a su vez el nervio subcostal envía un ramo para la conformación de estos dos primeros nervios que ven acá, que son el nervio iliohipogástrico y el nervio ilioinguinal, que no voy a profundizar mucho en estos dos porque los van a ver en la clase de abdomen y tórax. Bueno, L2, por medio de su ramo anterior, va a originar al nervio genitofemoral, y después la anastomosis de los ramos anteriores de L2, L3 y L4, que son los que están representados en amarillo, van a formar al nervio femoral, que está acá, y al nervio, en el caso de la anastomosis de L2 con L3, al nervio cutáneo femoral lateral o femorocutáneo. De la anastomosis de los ramos anteriores de L2 con L3 y L4, se forma otra rama de este plexo, que está representada en verde, que es el nervio obturador, ¿sí? Podría decirse que el nervio obturador es más anterior con respecto al nervio femoral. Y lo que vemos acá representado acá abajo es el tronco lumbosacro, que no tiene ninguna influencia en lo que es el plexo lumbar, pero lo dejé para que ya lo conozcan para la conformación del plexo sacro. Bueno, las comunicaciones que establece este plexo son con el anastomosis con el tronco simpático, que se pueden ver a este nivel, por medio de ramos comunicantes, hay anastomosis con el tronco simpático, establece relaciones también con la columna vertebral, y lo que hace es perforar al músculo psoas-ilíaco, que estaría a este nivel. Bueno, ¿qué ramos da el plexo lumbar? Va a dar ramos colaterales, que no son relevantes, son destinados para el músculo cuadrado lumbar y para el músculo psoas mayor, y los ramos terminales, que son los que nos importan, que están acá dibujados en distintos colores. Tenemos al nervio iliohipogástrico y al nervio liminal, que son los dos primeros que nombré, al nervio cutáneo femoral lateral, que siempre va a estar representado en rojo, al nervio genitofemoral, al nervio obturador en azul y al nervio femoral. Bueno, de los ramos terminales, de vuelta, nervio iliohipogástrico e ilioinguinal, les dejo un dibujo para que los ubiquen. Dijimos que se originaban de L1 y la anastomosis con el T12, que sería el nervio subcostal, que están acá, que los van a ver bien en detalle en las siguientes clases, y el nervio cutáneo femoral, que en este sí nos vamos a detener más, que dijimos que se formaba por la anastomosis de L2 y L3, se dirige hacia la porción más externa de lo que sería el trayecto inguinal, esta es la cintilla iliopubiana, y acá tenemos la espina ilíaca anterosuperior, y quiero que recuerden, sobre todo para la clase de Agustina, esta relación que van a ver acá, que si nosotros vamos 2 centímetros por debajo de la espina ilíaca anterosuperior y 2 centímetros hacia adentro, vamos a estar justo en un punto en donde podríamos contactar con este nervio, que seguramente sirva para referencia para la clase de Agus, ¿sí? Así que recuerden esta relación de los 2 y 2 centímetros. Bueno, en la zona anatomía, si nosotros tendríamos que ver al nervio femorocutáneo, ¿cómo lo veríamos en la ecografía? Con el paciente en decúbito dorsal, como ven acá, y el transductor apoyado a este nivel, fíjense que estoy por debajo de la espina ilíaca anterosuperior. Lo que yo vería en la ecografía sería a este nivel el nervio cutáneo femoral, rodeado de un triángulo graso, esto con un ecógrafo como la gente, y los músculos que vería alrededor serían el sartorio, bien, acá, el sartorio, recuerden que este músculo está íntimamente relacionado con el femorocutáneo, y hacia abajo el tensor de la fascia lata. Si vuelvo para atrás, en el paciente, acá estaría el músculo tensor de la fascia lata, y el sartorio haría esto. Recuerden que el sartorio se inserta en la espina ilíaca anterosuperior, por eso esta relación, ¿sí? Bueno, siguiente nervio, el nervio obturador. El nervio obturador dijimos que se formaba por la unión de, esto me quedó junto, pero sería L2, L3 y L4, que originan a este nervio, que desciende y que tiene
varias ramas colaterales, acá está representado, y esto se los voy a ampliar así se ve mejor, los ramos colaterales que da son ramos articulares para la articulación de la cadera, la coxa femoral, un nervio que es específico para el obturador externo, que sería este músculo que ven acá, y los ramos terminales los podemos dividir en dos, ¿sí? Un ramo anterior y un ramo posterior. Acá ampliado verían, este sería la terminal anterior del obturador, y hacia atrás sería la terminal posterior. De esta rama anterior que da el nervio obturador, van a nacer varios ramos, ¿ven? Me se ve mejor, la rama anterior, varios ramos que son destinados para toda la musculatura aductora del muslo, ¿sí? Tenemos un nervio para el aductor largo, para el aductor corto, grácil, que antes se lo conocía como recto interno, por si no le son este músculo, y los que nos importan a nosotros, que por eso lo puse en negrita, los ramos cutáneos. ¿Por qué nos importan? Porque son los que descienden hasta la articulación de la rodilla, en donde se van a comunicar o anastomosar con el nervio safeno o con el accesorio del safeno, ¿sí? Así que tendríamos que recordar esto, por eso les dejo el dibujo, para que no se olviden que el nervio obturador se encarga de inervar sensitivamente este territorio. Bien. Y bueno, también da un filete articular para la articulación de la rodilla. Todo esto, dijimos entonces, las terminales del nervio obturador. Y el ramo posterior, que está representado allá atrás, da ramos que no nos interesan a nosotros, que están para el obturador externo, la articulación de la cadera, para el aductor mayor, en fin. Nervio femoral ahora. El nervio femoral se origina por la anastomosis de los ramos provenientes de L2, de L3 y de L4. Este nervio tiene múltiples, tiene múltiples ramas que son destinadas para la inervación del muslo. Las ramas colaterales que da son ramos ilíacos para el músculo psoas ilíaco, para el psoas mayor, un nervio destinado para la inervación de la arteria femoral, y ramo que nos importa, el cutáneo femoral anterior, que después les voy a dejar un dibujito para que vean qué territorio inerva. Y los ramos terminales que da el nervio femoral son los dos cutáneos, el cutáneo anterior lateral, el cutáneo anterior medial, que antes se los conocía como músculo cutáneo, que seguramente les suene más así, el nervio del cuádriceps, que es un nervio motor, y el nervio safeno. Los que están en negrita son, bueno, como verán, los encargados de la inervación sensitiva, ¿bien? Y no la motora. Recuerden que el nervio safeno, por ejemplo, que es el que más solemos bloquear, es puramente sensitivo. Y acá tienen el territorio de la inervación sensitiva del nervio femoral. A este nivel es que participan las ramas que marqué acá, el ramo cutáneo femoral anterior, se encarga de este territorio. Y lo que ven acá en rojo es la porción que está a cargo del nervio femorocutáneo, ¿bien? Y todo lo que ven a nivel de la cara interna de la pierna es el territorio del cual se encarga el nervio safeno, ¿sí? Bueno, si tuviésemos que ver al nervio femoral, que es el que estamos describiendo por ecografía, fíjense que estamos de vuelta a nivel de la ingle, del arca inguinal, y lo que vamos a ver en este caso es al nervio femoral, a este nivel, recuerden que esto es medial y esto es lateral, a este nivel tenemos al nervio femoral, pegado al nervio femoral vamos a encontrar al músculo al cual cabalga, que es el músculo psoas ilíaco, recuerden que el nervio femoral cabalga al psoas ilíaco. Acá tenemos esta estructura que es la fascia ilíaca, que después también vamos a describirla mejor, pero recuerden que la fascia ilíaca está por encima del nervio psoas ilíaco, perdón, del músculo psoas ilíaco, y encierra al nervio femoral, y justo por encima de la fascia ilíaca encontramos a la arteria femoral, y al lado de la arteria a la vena femoral. Y la mnemotecnia que ya conocen de la facu, que de las bolas, vena, arteria y nervio. Bueno, nervio safeno, que era, como les mostré antes acá, la rama terminal, una de las ramas terminales del nervio femoral. El nervio safeno se desprende del femoral y baja a lo largo de la cara anterior del muslo, se va hacia interno y se mete en el canal aductor, ¿sí? Ingresa en el canal aductor acompañando a los vasos femorales, a la arteria femoral y a la vena femoral, y estas ramitas que ven acá son las ramas femorales de otra de las ramas que nombré del plexo, que era el cutáneo femoral. El nervio cutáneo femoral
tiene ramas cutáneas y femorales. Estas son las ramas femorales. Y acá, a este nivel, les marco cómo continúa el trayecto del nervio safeno hasta su llegada al pie, ¿sí? Bueno, si yo tuviese que ver el canal aductor, antes que esto les quería comentar una cosa del canal aductor. Nosotros lo podemos buscar cuando tenemos que hacer bloqueos a diferentes alturas, porque es un nervio que es muy difícil de ver por ecografía. Lo que nosotros hacemos es buscar los vasos, podemos arrancar desde la ingle e ir bajando, es decir, arrancar desde este sector e ir descendiendo, ya que no va a ser fácil de ver este nervio. Vamos siguiendo los vasos femorales hasta encontrarlo. Lo podemos hacer a distintas alturas. Los músculos que vamos a ir viendo son siempre el piso va a ser de lo que sería el canal aductor o canal femoral, el piso serían los músculos aductores, como techo vamos a tener en esta porción, recuerden que el sartorio hace así que va a ser el techo del canal femoral, y a este nivel, en la porción más inferior del canal, lo que vamos a ver es vasto interno o vasto medial, lo pueden encontrar de las formas. Y esto que ven acá, el anillo este que se forma, esta expansión de aponeurosis, es propia del aductor mayor, ¿sí? Este es el canal del aductor mayor, o canal de Hunter. Acá estamos más o menos a ese nivel, fíjense, a la altura del canal o anillo de Hunter. Entonces, si la incidencia es esta, lo que vamos a ver en la ecografía es el nervio bien pegadito al vaso, que sería la arteria femoral, la vena por detrás, el sartorio, que como les dije es el techo, vendría a ser el techo del canal femoral, y el aductor mayor, el piso. Este otro dibujo lo dejé porque ahora les quería explicar unas fascias para que cuando Agus describa el bloqueo de fascia ilíaca se entienda un poco mejor en dónde está todo. Lo repasamos para refrescarlo, ya sé que lo vieron 1000 veces, pero bueno. Esta es la espina ilíaca anterosuperior, este sería el músculo sartorio, el músculo tensor de la fascia lata. Fíjense cómo por arriba del músculo sartorio encontramos al nervio femoral lateral, ¿sí? O cutáneo femoral. Acá tenemos al músculo psoas-ilíaco, cabalgado por el nervio femoral. ¿Bien? Recuerden que el canal inguinal está dividido en dos sectores. Acá hay un tabique fibroso que divide al canal inguinal en dos sectores, un interno que es por donde pasan los vasos, y uno externo que es el músculo nervioso, que es este que ven acá, con el músculo psoas-ilíaco cabalgado por el femoral. ¿Por qué describo esta zona? Por esto que les represento acá. Acá les dije que teníamos sartorio cabalgado por el nervio, ¿no? Acá encontramos sartorio cabalgado por el nervio cutáneo lateral. Acá encontramos al músculo psoas-ilíaco, que como dije estaba cabalgado por el nervio femoral, que está representado acá. Y más hacia interno encontramos pectíneo y aductor. Esto es la fascia ilíaca, que está bien adosada al músculo ilíaco, y que termina de separar, de compartimentalizar esta zona, y dejando al nervio femoral por detrás de la fascia ilíaca, y acá encuentran otra fascia, que se llama fascia lata, que lo que hace es envolver a estos otros dos nervios, de vuelta, el cutáneo lateral, el cutáneo femoral, y el génito femoral, ¿sí? Y acá representa una aguja, para que cuando ustedes después vean el bloqueo de fascia ilíaca entiendan por qué se comprometen todos los nervios, ¿sí? Porque es un bloqueo facial, y bueno, esto les va a servir para la clase que viene, por eso lo puse. Por las dudas les digo, fascia lata, ¿qué será esta fascia? ¿De dónde viene? ¿Qué es? Se los muestro acá. Todos los músculos, ya saben de la facu, que están envueltos por distintas fascias. Tenemos por un lado la fascia ilíaca, que como el nombre lo indica, envuelve al músculo psoas-ilíaco, y fíjense cómo acá atrás ven, se ve por transparencia el femoral, y acá está cortado. Acá ven de vuelta el femoral lateral. Y la fascia lata sería toda esta, es una fascia que envuelve a toda la musculatura del muslo, que lo que hace es que cuando llega a los vasos femorales se desdobla y forma lo que es la vaina femoral, para los vasos femorales, ¿sí? Son todas fascias que a nosotros nos van a importar porque al momento del bloqueo son las que van a hacer que el anestésico local se distribuya de una forma u otra y comprometa a ciertos nervios y otros no, ¿bien? Así que recuerden acá a la fascia ilíaca, y por debajo a la fascia lata, que es la que justamente
a expensas de esta fascia se forma el canal femoral, que es el que les expliqué cuando hablamos del nervio safeno. Bien, y acá esta parte que pinté en amarillo es también fascia ilíaca. Bueno, ¿cómo veríamos para hacer el bloqueo de fascia ilíaca? ¿Cómo se vería en la ecografía? Esto sería la fascia ilíaca, por debajo qué músculo vamos a encontrar, y si estamos hablando de fascia ilíaca, el músculo fasciilíaco, justo por encima de estos dos vasos que son los circunflejos, que son ramas de la arteria ilíaca externa, y acá tenemos, como estamos sociocefálico, esto ya sería músculo de abdomen, ¿sí? El oblicuo interno, y acá un pedacito del sartorio. ¿Bien? Todo eso que vimos recién fue plexo lumbar. Ustedes saben que la inervación del miembro inferior no está solo a cargo del plexo lumbar, sino también del plexo sacro, así que vamos a ver la conformación del plexo sacro, el cual para su constitución necesita del tronco lumbosacro, que es esto que ven acá, que es la unión de L4 con L5, y bueno, finalmente la constitución de este plexo finaliza de vuelta con la anastomosis de todas las ramas anteriores de los nervios raquídeos, los cuales se van a unir, y van a formar a su rama terminal más importante, que como todos ya sabemos es el nervio ciático. Entonces, ¿de dónde a dónde va el plexo lumbosacro? Y es la unión del tronco lumbosacro, es decir, L4, L5, más S1, S2 y S3. Algunos autores también lo prolongan hasta S4, pero eso depende de si consideran dentro del plexo sacro al pudendo o no, pero bueno, no importa. No me quiero complicar con eso. Acá tenemos otra imagen. Vemos el tronco lumbosacro y las primeras tres ramas del plexo sacro, S1, S2 y S3, como convergen todas y salen de la cavidad pélvica para dar origen a su rama terminal, que es el nervio ciático. Bueno, como colaterales hay un montón que no nos importan, son todas destinadas a los músculos de la articulación de la cadera, o sea, los pelvitrocanterios que no importan. El único que marqué fue el cutáneo femoral posterior, que como es sensitivo lo puse en negrita, y como ramas terminales el nervio ciático. Del nervio cutáneo femoral posterior a este músculo, a este nervio lo vamos a ver a este nivel. Esta es una vista posterior de la región glútea. Este nervio bien grande que ven acá es el nervio ciático, y al lado del nervio ciático encontramos al nervio cutáneo femoral posterior. Lo remarqué porque, bueno, se encarga de lo que es todos los tegumentos de la parte inferior de la nalga, también tiene ramos perineales para escroto y labios mayores, y también porque se encarga de la inervación de todos los tegumentos de lo que es cara posterior de muslo y también de la región poplitea, ¿sí? Recuerden entonces el cutáneo femoral posterior. Todo esto es el territorio, ¿ven? Lo que está acá en celeste, cutáneo femoral posterior. Y del nervio ciático dejé estas dos imágenes para que vean una relación importante que establece con este músculo que hay acá, que se llama músculo piramidal o piriforme, que esto es de una vista lateral, y desde una vista posterior ven la relación que tiene, porque hay un síndrome que se llama el síndrome del piramidal, que lo que hace este músculo es comprimir al nervio ciático, y es muy doloroso, y tengo entendido que se pueden hacer bloqueos para paliar este síndrome. Acá tenemos el recorrido del nervio ciático a lo largo de la cara posterior del muslo y la llegada al hueco popliteo. A nivel del hueco popliteo lo que vamos a ver es la división en sus dos ramas terminales, que es el nervio peroneo común y el nervio tibial. Lo que hay que tener en cuenta es que este nervio, para la mayoría de los doctores, ya nace dividido, es decir, que desde su emergencia del plexo lo encontramos dividido en sus dos ramas terminales, que son el peroneo común y el tibial. Para algunos otros lo hace a mitad de su trayecto por el muslo, pero siempre al llegar al hueco popliteo los vamos a encontrar divididos, ¿sí? Bueno, estas son todas las ramas colaterales del nervio ciático, que tampoco nos importan, que son para inervar todo lo que es la musculatura del grupo posterior del muslo, pero lo que sí nos importan son las ramas terminales, peroneo común y tibial, que son las que vamos a ver en el bloqueo del hueco popliteo. Acá tenemos a la señora con una cara muy feliz bloqueando al nervio ciático. Fíjense desde dónde hace el abordaje. Nosotros no solemos posicionar al paciente así. De los pocos que he hecho yo, lo que me han hecho hacer siempre es elevar el miembro, con colocar alguna estructura o algo para que se pueda elevar el miembro y que quede flexionado en 90 grados, pero bueno, esa es otra
otra posible posición para el abordaje, y lo que se ve desde este abordaje que les mostré recién es el componente tibial, el componente peroneo. Fíjense que el componente tibial es mucho más grande que el peroneo, ambos bien pegaditos a este vaso que ven acá. Perdón, acá tenemos, primero me representó la arteria. Acá tengo la vena, recuerden la disposición, nervio, vena, arteria. Hacia el costado tengo el bíceps femoral, porque fíjense, vuelvo a la imagen de la chica. Esto es externo y esto es interno. Los límites superiores del hueco popliteo son el bíceps femoral hacia externo y hacia interno los músculos semimembranoso y semitendinoso. Así que si ella está abordando desde externo, es por esto que este es el bíceps femoral, ¿sí? Porque estamos hacia externo. Y les dejo la mnemotecnia, que es NBA, ¿sí? De superficial a profundo, nervio, vena, arteria. Bueno, seguimos con las ramas terminales entonces, que dijimos peroneo común y tibial. Acá tenemos al peroneo común yéndose hacia externo, rodeando la cabeza del peroné, y el tibial que desciende bien recto. Y acá desde costado vemos al peroneo común dando sus ramas terminales. ¿Cuáles son las ramas terminales del nervio peroneo común? El peroneo superficial y el peroneo profundo. Vuelve la patita para que sea más claro de ver. Acá de vuelta el peroneo común, y tenemos esta, que estoy siguiendo con el puntero, que es el peroneo profundo, y esta, que es el peroneo superficial. Se va la patita, y acá les dejo los territorios sensitivos. Lo que está representado en gris es de lo que se encarga el peroneo superficial, y lo que está representado en amarillo, de lo que se encarga el peroneo profundo, ¿sí? Esto, como dijo la Petra en su clase, es la inervación en ojota, ¿sí? Del nervio peroneo profundo. Fíjense que solamente se encarga de los tegumentos del primer espacio interóseo y, bueno, también de los músculos extensores del primer dedo. Y acá de vuelta el peroneo profundo para que vean la disposición de las ramas que dejan la inervación en ojota. Y del tibial, que decimos, el nervio tibial se encarga de inervar a toda la musculatura de la región posterior de la pierna. Esto ya lo dije, es más voluminoso que el nervio peroneo común, acuérdense cómo se ve en la ecografía, se encarga de inervar a la musculatura de la pierna, también a los músculos de la planta del pie y de los tegumentos de la región plantar. Y como colaterales, da, bueno, a todos los ramos musculares de este sector, ramos articulares para la articulación del tobillo, el nervio cutáneo sural medial y el nervio calcáneo medial. A este lo marqué porque es el que vimos en la imagen hoy. Acá eso habíamos dicho que era peroneo superficial y esto peroneo profundo, y nos había quedado marcado este nervio acá que no sabíamos de dónde venía. Bueno, este es el nervio cutáneo sural, que es rama del tibial, ¿sí? Y las ramas terminales del nervio tibial son los plantares, el plantar medial y el plantar lateral. Y acá tenemos el plantar medial, que se los dibujo acá, y acá tenemos el plantar lateral, ¿sí? Y acá les dejo un resumen de lo que serían los osteotomas, es decir, la inervación ósea, que les agrando en las partes, esto sería una vista anterior y esto sería una vista posterior. Acá agrando la parte en donde hay muchos nervios compartiendo la inervación para que sea más claro. Tenemos esto que es territorio del obturador. Acá en amarillo, desde la vista posterior, de esto se encarga el nervio ciático, y acá una mínima parte, por eso está representado también. Lo que ven en verde es territorio del peroneo común. Acuérdense que el peroneo común dijimos que rodeaba la cabeza del peroné. Estos serían los miotomas, es decir, la distribución de la inervación de los músculos en cuanto a lo motor, ¿sí? La inervación motora. Tenemos acá en rosa el femoral. Acá tenemos parte del nervio glúteo que no lo nombré porque es una rama lateral. Esto es una vista anterior, esto es una vista posterior. Acá les dejo en posición de litotomía cómo se vería la distribución de los nervios para que lo vean ustedes, porque si no se van a terminar de dormir. Y los dermatomas. Que en los dermatomas también ampliamos un poquito, bueno, vista anterior, vista posterior, ampliamos un poquito para que repasen los territorios de cada nervio. Acá tenemos al hilo hipogástrico en amarillo, el génito femoral. Acuérdense que el génito femoral, las ramas femorales eran las que bajaban por la cara anterior del muslo junto con el safeno. Acá tenemos el nervio linguinal.
Hacia posterior tenemos el cutáneo femoral posterior. Acá tenemos el femoral cutáneo. Y después les agrando acá la parte del pie para que lo repasen también. Tenemos subral en este sector, acá peroneo superficial, acá peroneo profundo, acá nervio safeno en naranja, ¿bien? Y acá nervio tibial. Y lo mismo en posición de litotomía, pero los dermatomas. Y para que repasen también la inervación de lo que son genitales. Para bibliografía usé al Rubier, 11ª edición, porque si no los otros nombres son los viejitos. Este Atlas, que me lo pasó el Reaper, que está muy bueno. El Netter, que me lo pasó el Brian. Y de zona anatomía, la aplicación que les decía el negro el otro día, que está muy buena, a mí me sirvió mucho, más que nada cuando estábamos arrancando, para hacer los repasos antes de un bloqueo, porque se te hacía una nube, y lo que sabes de la anatomía cuando lo quieres ver en la ecografía es nada que ver, entonces está bueno para repasar. Y nada más, perdón por interrumpir el feriado, finalizamos. Fue bastante Muy bueno, rápido. Mari. Una genia. Buenísimo, Mari. Muy Bueno, buena la clase, Mari. bueno, gracias chicos. Muy buena. Recuerden que en YouTube también tienen todo lo que es lo de Vicente Roqués, si ya Ujú. quieren ir viendo, chusmeando, que es muy bueno, muy didáctico y la verdad ayuda bastante también para repasar. Sí, no me quise meter mucho Claro, ¿cómo no, se no, llama? En está ecografía, perfecto, porque como es la clase de AUS, no quería está spoilearles. perfecto. Sí, 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 porque de hecho el inguinal y el hipogástrico lo vamos a ver en la clase de abdomen, o sea, como que hay cosas, pero muy buena la clase, Mari. Le digo lo de Vicente Roqués porque me parece que es una de las cosas más buenas que he visto en castellano, ¿sí? En internet. Sí, están re buenos esos videos. Y Que esta de hecho aplicación lo también que tiene, tiro el perdón, chivo, tiene un libro de Editorial Panamericana, que si lo pueden conseguir, la verdad que está bastante complicado el libro porque la verdad que como que estuvo bastante bueno y bueno, en formato físico no lo conseguí, pero capaz en formato PDF puede llegar a estar. bien. La aplicación esta, es verdad que es paga, pero cosa que es barata. O sea, lo pagas una sola vez y te queda, y está muy bueno para repasarlo en el momento. Y más ahí por ahí en quirófano que tenés que ver algo rápido antes de arrancarlo y por ahí les va a servir. Así que bueno, nada más. No sé cómo dejar de compartir. Uy. Muy bueno, Mari. Stop share, ahí está. Listo. Ah, y otra cosa, los que pidieron las cintitas, ¿vieron? Para las antiparras, ya las tengo. Así que Genial, esperemos Mari, que repasen. gracias. Hola, Mari. Muy buena la clase, gracias. Bueno, de nada. Bueno, no sé si alguien quiere decir algo más. Yo quería hacer una aclaración. Haga, Eh, haga. ¿Viste el nervio obturador cuando, o sea, toda la disposición anatómica que mencionaste? Muchas veces cuando se hacen RTU, no sé si les ha pasado, que generalmente lo hacemos con Raki. Bien, cuando ellos hacen estimulación con el electrobisturí, muchas veces se produce un movimiento medio molesto, que es la aducción del miembro por la estimulación directa del nervio. De que una de las indicaciones para el bloqueo de obturadores es esa, digamos, relacionando la anatomía con todo esto. No sé si les ha pasado alguna vez en un RTU que se estimula el miembro y se mueve. Con Carlita creo que nos pasó una vez. ¿Te acordás, Carlita? Sí, que nos decían qué le está pasando, le tomó mal el bloqueo. No, no era que le había tomado mal el bloqueo, era que estimulaban y el tipo le cerraba las piernas. Ah, Sí, qué horror. pasa. Bueno, fíjense entonces Bueno, en las que dejé de litotomía, en la posición de litotomía, que ahí se va a ver más claro el territorio. No, eso no me había pasado, no lo sabía. Lo que sí nos pasa Bárbaro. a todos es lo del cutáneo femoral, que molesta en la posición en cirugía de cadera. Pero bueno, no, después ya Gus nos contará.
en la clase que viene. Bárbaro. Bueno, nada, ya está, Si les ¿no? parece, suficiente Nos por hoy. vamos. Ya está, Camilo, es feriado, vamos a dormir la Sí, siesta. chau. Que lo disfruten. Cuídense. Chau, chicos. Beso grande. Chau, chicos.